La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Como sabéis, cada semana tenemos una cita, un encuentro con la palabra para poder vivir mejor. Ya sabéis, hay música, hay alegría, hay amor, hay humor, hay poesía, hay pensamientos que nos permiten vivir mejor. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que es que el amor mueve el mundo. Así que no a la guerra. Vamos a hablar del amor, de los conflictos y bueno, del no a la guerra. También a esa guerra interna que a veces hay una dura lucha y que también se refleja en la situación social y en la situación en el mundo. Así que hay que salvaguardar y abogar por seguir construyendo el amor, conociéndonos y transformar algunas cosas que hay en nosotros que nos va a venir bien este programa. Así que continuamos en la próxima sección. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera... Una definición dice que amar es dar lo que no tengo a quien no es. Este es el mecanismo que me permite construir un automóvil que nunca voy a utilizar, un puente que nunca voy a cruzar y un poema que no me va a servir, sino que le va a servir a otro. Si ven la importancia, verán que es el mecanismo psíquico en el cual se asienta la producción de la civilización. El progreso se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. La 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 la. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en Palabras para Vivir. Nuestro programa, ya sabemos, de psicoanálisis, psicología para la vida cotidiana, para ayudarnos a vivir mejor. O no sé si es muy pretencioso esto, ¿no? ¿Qué tal, Clemos? Bienvenida Muy a este buenos, espacio. muy buenas, Laura. Sí, efectivamente, vivir mejor, ¿qué quiere decir también? Nos podríamos detener sobre eso, qué es eso de vivir bien y de vivir mejor. Porque yo creo que hay nociones en eso de vivir mejor de los cuales mucha gente se quiere apartar, ¿no? Es decir, que no, apartar en el sentido que me parece que pertenecemos, cada uno de nosotros, a la cadena humana, porque venimos de otros y producimos otros, y entonces, claro, pertenecemos a una cadena y eso no, tenemos un compromiso con Ujú. esa cadena, tenemos un compromiso, entonces para algunas personas hacer hijos ya está es suficiente, ha pagado la deuda. ¿No? Para hacer referencia un poco a esa deuda, porque para poder vivir mejor, no sé si es solamente una opinión o si realmente está fundada. Es decir, que para vivir mejor tengo que hacerme cargo de mi deuda, es decir, que mi manera de vivir tenga que ver con lo que yo he recibido. Claro, vivir mejor, que claro, es lo que tú dices, que a veces se confunde porque uno cree que vivir mejor es hacer lo que le da la gana, no comprometerse con nada, vivir tranquilo. Y claro, eso conlleva también a esa culpa, porque claro, cuando vinimos a este mundo ya había muchas cosas hechas, no han dado mucho, han sido personas muy generosas las que incluso han dejado su vida por el camino para que nosotros disfrutemos de ciertos derechos. Entonces, ¿qué significa vivir mejor? Porque luego también hay que gestionar ese conflicto que hay entre devolver esa deuda. Eso va a generar una deuda en todas las personas. Porque La claro, tenemos, todos la tenemos, la deuda, que la llamamos simbólica, llamamos sí. esa deuda como una deuda simbólica porque efectivamente nunca la vamos a poder pagar. Es decir, que durante esos miles de años que el hombre estuvo en la tierra trabajando para que nosotros podamos tener todas esas situaciones que
falta mucho para hacer, eso también sabemos, por eso falta mucho por hacer para que realmente el hombre sea hombre, que la mujer sea mujer en un mundo de hombres y mujeres. Entonces, ahí falta mucho trabajo, que todavía eso no lo hemos alcanzado. Ya vemos que somos muy primitivos con todas esos frentes de guerras por todo el planeta, entonces somos muy primitivos, todavía hay mucho trabajo para hacer en cada uno de nosotros, esa civilización que tenemos que crear en nosotros, no solamente para vivir mejor, sino también porque corresponde. Es que yo creo que vivir mejor es cumplir con los requisitos que es ser un ser humano, seguir creciendo, bueno, seguir creciendo e ir haciendo cosas que tengan que ver con esa deuda simbólica, es decir, con lo que yo he recibido. Claro, y en ese camino también es importante eso que comenta, porque claro, Freud habla en un texto maravilloso, que es El porqué de la guerra, habla de la importancia de la cultura, porque la cultura viene a domeñar, a canalizar, a poner en juego esos instintos agresivos que hay en ese ser primitivo, que todos somos, latentes también, viene a poder canalizar toda esa agresividad puesta en el otro como algo, como un adversario, por ejemplo, y viene a canalizarla y a poder sublimarla, a poder ponerla en otros caminos junto a otras personas, a poder producir un amor también social y claro, eso te va a ayudar también a poder vivir mejor. Claro, porque la deuda simbólica es esa que me ata a la cadena humana. Es que es esa deuda misma. Es decir, incluso la gente que piensa que no ha recibido nada, que Ajá. ha nacido, que la madre lo abandonó, que el padre no estaba, que tuvo que ser educado o cuidado por X personas. Pero igual, había electricidad, ahora disponemos de Internet, de toda una cantidad de comunidad, de carreteras, de coches para desplazarse. Es decir, que hay un montón de gente que ha trabajado para que nosotros pudiésemos tener todas esas cosas ya hechas, ya hechas. Hemos llegado a un mundo donde había muchísimo hecho. Por Mm, eso que tenemos esa deuda, que no es solamente papá y mamá y que además, la ya, deuda no la pagamos a los que nos han dado, la claro. pagamos para las generaciones futuras, que como vemos, no estamos haciendo, o muy poco, porque ¿en qué estado estamos dejando, no? Todo lo entonces tenemos que ver, porque hay algunos que tienen la suerte de haber encontrado una profesión, digamos, donde pueden trabajar un poco como nosotros o nosotras, pero nosotras creo que hacemos más que estar solamente trabajando como psicoanalistas, sino que poder trabajar más allá de esas necesidades que necesitamos. Pero digo que hay algunos, por ejemplo, los arquitectos. Sí. Hay arquitectos que pues están trabajando para el futuro, que Ujú. construyen cosas, puentes, digamos, por ejemplo, para las generaciones futuras, es decir, que no es para ellos. Está claro. Claro, ese es el amor social, es dar lo que no se tiene a quien no es algo que uno ni siquiera va a disfrutar, lo van a disfrutar otros, pero ahí es donde establece ese intercambio, ¿no? Donde generas esa deuda también que se va a pagar en otro sitio diferente a donde me lo dieron, ¿no? Así se establece esa cadena tan importante bueno, de producción, ¿no? En el sentido de que, claro, es a través del trabajo donde también se establecen lazos con otras personas, el trabajo también sube la autoestima, ¿no? Nos hace conseguir logros, ¿no? Es en ese camino donde vamos a poder construir vivir mejor. Porque claro, al fin y al cabo, vivir mejor quiere decir también poner en juego también todos esos instintos primitivos que vemos que en la época de las hordas primitivas, ¿no? El ser humano era cualquier cosa que él rechazaba, pues lo robaba, mataba, ¿no? Que tenía todas esas pulsiones más a flor de piel, por así decirlo. La cultura viene a domeñar todos esos instintos, a ayudarnos a canalizarlos en otros productos que vayan más acordes a ese amor social, a producir algo más allá de mí mismo, de mi núcleo familiar, ¿no? Que nos va a permitir, pues, también quitarnos de ese principio del placer, ¿no? Porque a veces se confunde ese hecho de vivir mejor con hacer las cosas inmediatas y sabemos que el goce es mayor
cuando hay un trabajo puesto en algo, ¿no? Cuando puedo esperarme para ciertas cosas, cuando puedo ir haciendo otras, hasta todo requiere de un tiempo, ¿no? Y de la unión de otras personas para alcanzar logros mayores. Al fin y al cabo, cosas muy pequeñas se hacen muy inmediatamente, las cosas grandes vienen con el tiempo, con otras personas, ¿no? Que nos dice también un aforismo Miguel Oscar Menasa, que viene con los años, ¿no? Junto a otras personas. Y claro, sin las relaciones es imposible también vivir y sobrevivir, ¿no? Al fin y al cabo, necesitamos de otro y de ese amor también para, para aunarnos y para poder vivir mejor. Y hay que abogar también por esas relaciones, por esos valores sociales que nos van a permitir, pues pase lo que pase, ¿no? Que las cosas pues vayan sucediéndose de una manera en la que no haya esos conflictos bélicos, esos conflictos internos en la persona que irremediablemente pues vemos que suceden día a día, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Para el no a la guerra, no a la guerra, pero también la guerra interna, ¿no? Poder canalizar todas esas pulsiones hacia otro más allá de mí mismo, ¿no? Sí, recuerdo un amigo que me decía que cuando él estaba mal, trabajaba el doble, ¿no? Un poco la huelga a la japonesa, es decir, que produzco más de lo que se necesita, ¿no? La huelga a la japonesa es eso, es decir, que en lugar de parar y dejar de trabajar, produzco más para molestar a la cadena, pero también para el trabajador, es decir, que en lugar de detenerse cada vez que no va por algún motivo, dejar de ir a trabajar porque me duele aquí, porque me duele acá, es al revés, ¿no? Sería como al revés, que esté más enganchado con las redes sociales, pero no tanto de la pantalla, sino las redes sociales y los lazos sociales que tenemos los seres humanos entre nosotros, que es lo que nos permite. Y el trabajo, cada uno, claro, porque hay gente que no tiene pactos también para poder trabajar y eso, claro, es un inconveniente, no han conseguido un lugar donde pactar para poder trabajar. Entonces, no tienen obligaciones o tienen muy pocas obligaciones. Entonces, claro, ¿cómo están sostenidos con esas redes sociales? Por eso es necesario poder pactar con gente para un proyecto, para algo, para poder ir haciendo eso. Por eso que nosotras en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero tenemos mucha suerte porque tenemos la posibilidad, nos dejan, porque no en cualquier empresa se puede venir e ir haciendo las cosas, sino que a nosotros nos dejan trabajar, entonces podemos ir haciendo algo más que nuestra labor obligatoria del trabajo, digamos, del trabajo por retribución económica, que además podemos hacer otro tipo de trabajo que nos mantienen, que es solamente lo económico a veces no es suficiente, o en nuestro caso no es suficiente. Así que necesitamos otras, otras ataduras, ¿no? Porque Ya, al fin y al cabo son ataduras, claro, que son obligaciones, que no hago lo que quiero, que ya. tengo que romper, pero eso es una ideología, porque si pienso, si me creo que la libertad existe, tengo una manera de pensar la vida, porque la libertad, ¿no? Que ya se ha intentado, ya tenemos cuántos miles de años, 5.000 años tiene el hombre, ya lo sabe, es decir, que No es hacer lo que uno quiere. Al fin y al cabo eso también te lleva muchas veces a la desidia, a enfermar, a no poner esa energía en el exterior y bueno, y sujetarte. además porque uno al fin y al cabo no sabe lo que quiere. Entonces, lo que quiere es estar tumbado en el sofá, lo que quiere es ir de cañas, lo que quiere es, entonces, y eso no es lo que quiere, porque un ser humano no necesita esas cosas, eso no es una necesidad, eso no es algo humano, eso es Mm, una dejadez humana, un dejarse llevar por ¿no? Lo que tú decías, por lo fácil, por lo no ya, pienso, me emborracho todas las noches y entonces, claro, ya me olvido que existo. claro, pues eso es para evitar una realidad que uno no puede gestionar. Entonces, Claro, hay que consultar con un psicoanalista. sí, totalmente. Entonces, es eso. Y aquí estamos, así que
podéis utilizar nuestros servicios, que además de hacer el programa, también trabajamos en consulta todo el día. Si nos quieres Así indicar que tu teléfono, Clemos, para quien quiera ponerse en contacto contigo. sí, que atiendo online. Del mismo modo que estoy hablando con Laura, también lo puedo hacer con otras personas. Es decir, que la consulta es internacional, franco-española. Y el número de teléfono es el 626-890234. Muy bien, fantástico. Pues muchas Genial. gracias. Bueno, nos vemos la siguiente. De Así que acuerdo, gracias a vamos. vosotros. Adiós, hasta luego. Chao, chao. La 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 la. Hoy en las 3 claves vamos a aprender a cómo ser más tolerantes. 1. No puedo ser tolerante con los demás si no lo soy conmigo mismo. Es decir, en nosotros hay como una división, hay diferentes instancias con las que nos tenemos que llevar bien, por así decirlo. El yo es el que media entre la realidad, nuestra moral, esa supermoral que a veces se nos impone, ¿no? que cursa sin que nosotros sepamos qué es lo que nos dice, lo que está bien, lo que está mal, y nuestros deseos, que esos deseos son los deseos inconscientes reprimidos, de los cuales no sabemos nada, pero en los efectos se pueden interpretar a través del psicoanálisis, ¿no? Porque dependiendo cómo gestionemos ese conflicto interior, así también se va a reflejar en nuestras relaciones externas. Si yo no tolero ciertos deseos o ciertos aspectos de mí que a veces pueden ser rechazados, ¿cómo pretendes tolerar a los demás? Mejor acudir al psicoanalista que te ayude a gestionar y a transformar esa relación que tienes contigo mismo. Debemos saber que también existe el narcisismo de las pequeñas diferencias. Y en la tolerancia se va a poner en juego que el otro es diferente, va a ser como una herida mi narcisismo. Incluso lo vemos en ese narcisismo de las pequeñas diferencias que nos indica Freud, por ejemplo, en pueblos colindantes, en equipos de fútbol, donde hay semejanzas y diferencias, y en esa pequeña diferencia hay como un pique, como una hostilidad, y eso va a surgir siempre frente a lo diferente. Lo que pasa es que lo diferente también nos enriquece, pero esa cuestión es separarnos de ese narcisismo, civilizarnos, porque el otro también va a ser un compañero, ¿no? O alguien con quien poder construir algo. Entonces, tener en cuenta que lo diferente va a producir cierta hostilidad, que hay que canalizarla de manera adecuada, ¿no? Porque no es lo mismo colaborar con el otro o producir ese encuentro en el que va a haber cierta competitividad, pero incluir las diferencias tiene que ver con enriquecernos y con traspasar ese paso hacia la civilización. Incluir las diferencias es separarnos también de nosotros mismos sin incluir a los otros. 2. Puede haber una necesidad de querer entender al otro. Y cuidado, porque en muchas ocasiones querer entender al otro es querer someterlo, querer transformar eso que piensa el otro a lo que ya es conocido por mí. Entonces muchas veces esa frase que se dice de querer entender es querer no transformarme yo y dar lugar a que hay un pensamiento diferente, una persona diferente que me va a hacer cuestionar ciertas cosas de mí, sino atrapar ese pensamiento a esa persona, ¿no? De alguna manera, y someterlo, transformarlo a lo que yo pienso, algo que ya es conocido por mí. Entonces no da lugar a ese entendimiento, eso quiere decir otra cosa. Es también esa posibilidad de aceptación, aceptar al otro en esas diferencias y no querer someterlo a mi forma de pensar. Y 3. Hay un aforismo de Miguel Óscar Menasa que me encanta, que viene muy acorde con esta sección de hoy de la tolerancia. Dice que si tolero no ser el que fui, puedo ser feliz. Así que, atentos, estamos en continua transformación. Y hay formas que ya no nos sirven, que nos sirvieron en su momento, y transformarnos, cambiar, crecer, desarrollarnos, es estar sano.
La 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 la. Buenas queridas y queridos, estamos en nuestra sección Horizonte y como sabéis aquí traemos ciertos autores, traemos pensamientos que nos permitan pues también abrazarnos a ese amor social. Y hoy precisamente os traigo un poeta que si queréis podéis ver su biografía y su reseña en la revista que trabajamos que se llama Poesía más Poesía, que podéis suscribiros, que es gratuita, que podéis entrar en www.poesiamaspoesia.com y vamos a ver qué nos dice este poeta, porque se llama Octavio Paz, un gran poeta universal, y el poema se llama La guerra de la Dríada o vuelve a ser eucalipto. El enorme perro abrió los ojos, pegó un salto y arqueando el negro lomo, bien plantado en sus 4 patas, aulló con un aullido inacabable. ¿Qué veía con sus 6 ojos inyectados, sus 3 hocicos contra quién gruñían? Veía una nube preñada de centellas, veía un par de ojos, veía un gato montés. El gato cayó sobre el perro revolcó al gato, el gato le sacó un ojo al perro, el perro se volvió un ladrido de humo, el humo subió al cielo, el cielo se volvió tempestad, la tempestad bajó armada de rayos, el rayo incendió al gato montés, las cenizas del gato se esparcieron entre las 4 esquinas del universo, el cuarto se convirtió en Sahara. Sopló el simón y me abrasé en su vaho, convoqué a los genios del agua, el trueno rodó por la azotea, se quebraron los cántaros de arriba, llovió sin parar durante 40 relámpagos. El agua llegó al cielo raso, en el vértice de la cresta tu cama se bandeaba, con las sábanas amaste un velamen de pie. En la proa de tu esquife inestable, tirado por 4 caballos de espuma y un águila, una llama ondeante, tu cabellera eléctrica, levaste el ancla, capeaste el temporal y te hiciste a la mar. Tu artillería disparaba desde estribor, desmantelaba mis premisas, hacía añicos mis consiguientes, tus espejos sustorios incendiaban mis convicciones. Me replegué hacia la cocina, rompí el cerco en el sótano, escapé por una alcantarilla, en el subsuelo hallé madrigueras. El insomnio encendió su bujía, su luz díscola iluminó mi noche. Inspiraciones, conspiraciones, inmolaciones, con rabia verde, una llamita iracunda y el soplete de «me las pagarás». Forjé un puñal de misericordia, me bañé en la sangre del dragón, salté al foso, escalé las murallas, aceché en el pasillo, abrí la puerta. Tú te mirabas en el espejo y sonreías. Al verme desapareciste en un destello, corrí tras esa claridad desvanecida, interrogué a la luna del armario, estrujé las sombras de la cortina, plantado en el centro de la ausencia. Fui estatua en una plaza vacía, fui palabra encerrada en un paréntesis, fui aguja de un reloj parado, me quedé con un puñado de ecos, baile de sílabas fantasmas en la cueva del cráneo. Reapareciste en un resplandor súbito, llevabas en la mano derecha un sol diminuto, en la izquierda un cometa de cauda granate. Los astros giraban y cantaban, al volar dibujaban figuras, se unían, separaban, unían, eran 2 y eran 1 y eran ninguno. El doble pájaro de lumbre anidó en mis oídos, quemó mis pensamientos, disipó mis memorias, cantó en la jaula del cerebro el solo del faro en la noche oceánica y el himno nupcial de las ballenas. El puñal floreció. El perro de 3 cabezas lamía tus pies. El espejo era un arroyo detenido. El gato pescaba imágenes en el arroyo. Tú reías en mitad de la pieza. Eras una columna de luz líquida. Vuelve a ser eucalipto, dijiste.
El viento mecía mi follaje, yo cantaba y el viento hablaba. Murmullo de palabras que eran hojas, verdes chisporroteos, lenguas de agua. Tendida al pie del eucalipto, tú eras la fuente que reía, vaivén de los ramajes sigilosos. Eras tú, era la brisa que volvía. Fantástico poema de Octavio Paz en este tema tan importante que es el amor y el no a la guerra. Muy bien, si queréis comenzar vuestro viaje, vuestro conocimiento y transformación, que es ese trabajo que se hace en la consulta, en tu psicoanálisis para poder vivir mejor, no dudes en consultar, en llamar, porque sí que se puede. La 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 la. Si pudiera decirte, de W. H. Auden. El tiempo dirá tan solo, ya te dije. Solo el tiempo conoce el precio que hemos de pagar. Si yo pudiera decírtelo, te lo haría saber. Si debiéramos sollozar cuando los payasos hacen su número, si debiéramos tropezar cuando tocan los músicos, el tiempo diría tan solo, ya te lo dije. No hay fortunas que predecir, no obstante, porque te amo más de lo que puedo expresar. Si pudiera decírtelo, te lo haría saber. Los vientos deben venir de alguna parte cuando soplan. Deben haber razones por las que las hojas se pudren. El tiempo dirá solo, ya te lo dije. Tal vez las rosas realmente quieren crecer. Tal vez la visión quiere en verdad permanecer. Si pudiera decírtelo, te lo haría saber. Supongamos que los leones se levantaran todos y se fueran, y que todos los arroyos y los soldados huyeran. ¿Dirá el tiempo algo que no sea, ya te lo dije? Si pudiera decírtelo, te lo haría saber.